Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, es lo que vamos a estar considerando y me encanta este pasaje porque me ha desafiado en estos días a poder ver las cosas de una manera distinta. Y dice así: Eliseo y el aceite de la viuda. Entonces, una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa excepto un frasco de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de fuera de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos les traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y le respondió: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo: anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. En estos días, cuando estaba considerando qué era lo que Dios quería hablarnos y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios es un privilegio, y estaba considerando y pensando en todo lo que se ha transmitido desde esta plataforma, todo lo que nuestro pastor Chris compartió, habló, un mensaje profético para lo que se viene este 2026. Decía: Señor, háblame, ¿qué puedo decir a tu pueblo? ¿Qué puedo hablar a tu pueblo? Porque de verdad, cuando recibimos palabras proféticas, nos vuela la cabeza. Y tenemos que ser conscientes y claros para poder escuchar claramente qué es lo que realmente Dios nos quiere decir. Y llegué a este pasaje y a esta situación. Muchos quizás ya conocen la historia, otros no. Algunos la han leído a veces o en oportunidades, otros no tienen ni idea quién es Eliseo. Entonces voy a contextualizar un poquito lo que recién leí. Eliseo era un profeta clave en esta temporada bíblica y se presenta una situación de alguien que es cercano a él. Aparentemente hay una familia que perdió a un hombre. Ese hombre era un profeta, un colega de Eliseo, y la mujer junto a sus hijos queda desamparada. En aquellos tiempos bíblicos, el jefe del hogar, el que llevaba el sustento y la carga, era el hombre. Entonces esta mujer obviamente quedó desamparada, y no solo quedó desamparada, sino también con deudas. Nos dice la palabra de Dios que esta mujer, cuando fue a presentar su causa al profeta Eliseo, le dijo: mi esposo me dejó endeudada. Entonces, no solo tenía una situación de que había perdido a su esposo, sino que estaba, como se dice acá, con las manos atrás. No tenía mucha solución para su problema, pero lo interesante es que busca una solución yendo a un hombre de Dios, buscando qué es lo que Dios puede hacer en esta situación. Obviamente, creo que esta mujer tenía claro que al ir al hombre de Dios, estaba acudiendo a la ayuda directa de Dios, porque el profeta
se dedicaba a hacer un nexo entre Dios y los hombres. El profeta era el que comunicaba palabra, el que de alguna manera bajaba una línea profética con palabras claras de parte de Dios. Entonces esta mujer acude y presenta su situación. La palabra de Dios no nos dice si esta situación se da a principio de año. Pero si fuera a principio de año, no es muy linda forma de empezar el año así. No lo dice, pero imagínense que pudiera ser. Y aunque no lo fuera, pónganle en que no lo es, tampoco es una linda situación la que está viviendo esta mujer. Y pensaba, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en esta temporada? Yo no conozco la situación personal de cada uno, pero sé que Dios sí. Entonces sé que Dios trajo este pasaje porque este pasaje, esta referencia bíblica que hoy vamos a hablar, tiene el potencial de transformar nuestra manera de pensar para este 2026, independientemente de cuál sea tu condición. Me daba gracia, hoy estaba sentado ahí y Eric dijo algo que yo iba a decir ahora. Me lo robó. Yo no sé cómo viniste, pero sí sé cómo te vas a ir. Sé que te vas a ir empoderado en fe, con gracia y favor de Dios, con una mentalidad diferente, porque la palabra va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. La palabra de Dios llega a nuestro corazón y lo cambia todo. Y así nos vamos a ir. Pero para irnos así, vamos a considerar algunos pensamientos que al considerar este pasaje, el Señor traía a mi corazón. En el texto de Segunda de Reyes, lo primero que vemos es que se habla de una situación particular que ya hemos comentado y que esta mujer se acerca al profeta. Yo he titulado este mensaje de un frasco a muchas jarras. Siempre digo lo mismo, soy muy creativo para los títulos. De un frasco a muchas jarras. Y esta mujer me llama la atención porque más allá de la necesidad que Eliseo ya conoce porque le está contando, Eliseo hace dos preguntas claves. Escucha a la mujer, probablemente ya conocía la situación porque como bien aclara la Biblia, era una situación que tocaba a Eliseo de cerca, era alguien que Eliseo conocía. Pero Eliseo le hace dos preguntas claves. La primera es que le dice, ¿qué te haré yo? En otras palabras, ¿cómo puedo ayudarte? Pero antes de que la viuda conteste, le hace otra pregunta, automática. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedo ayudarte? Y antes de que conteste, ¿qué tienes en casa? Y es una pregunta que de alguna manera lleva a cambiar la perspectiva de esta viuda. Porque la viuda viene a presentar su problema y a decir lo que no tiene. Pero Eliseo automáticamente hace dos preguntas, cual metralleta, tac, tac, y le desenfoca de pensar en lo que no tiene a lo que tiene. Eliseo le dice, ¿qué tenés en tu casa? Y este es mi primer pensamiento. ¿Qué es lo que tenés? En esta tarde Dios te está diciendo, en este 2026, ¿qué es lo que sí tenés? La viuda de alguna manera representa cómo nosotros muchas veces vemos nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones y automáticamente nos ponemos en el modo no tengo, o me falta, o no es suficiente. Cuando hablamos de nuestros problemas, siempre empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos. A mí me llama la atención porque en la pregunta
hay un sesgo de información cuando Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Había algo que tenía, había una casa. En la calle no estaba. Entonces es interesante porque Eliseo, de parte de Dios, ya le habla con una verdad, declarando verdades. Tenés algo. Tenés algo. Y eso es interesante. Pero esta mujer, automáticamente al escuchar esta pregunta, parece que funciona la táctica de Eliseo, por ende la táctica de Dios. Porque la mujer escucha y dice, ¿qué tengo en casa? ¿Qué tengo en casa? Y automáticamente dice, no tengo nada, no tengo. Pero el efecto de la pregunta hace un efecto dominó y dice, a no ser un frasco. O sea, ¿tenés o no tenés? No tengo nada. Bueno, a no ser un frasco. Se ve que la pregunta hizo el efecto deseado. Y entonces esta mujer que responde así, nos pone a nosotros a pensar, cuando nosotros decimos no tengo, no puedo, no hay, ¿cómo lo voy a hacer? No es suficiente. ¿Realmente es esa la realidad? ¿Realmente no tenés? ¿Realmente no podés? ¿Realmente no hay? ¿O estás mirando de una forma inadecuada? Esto me hace pensar cuando Dios llama a Moisés. Muchos conocemos la historia. Dios llama a Moisés, aparece en una zarza ardiente. Moisés, muy curioso, se acerca, se pone a hablar con Dios. Hay un diálogo especial donde Dios comienza a manifestar los planes que tiene para el pueblo de Dios. Y claro, Moisés empieza a considerar todo lo que Dios le está planteando. Y en otras palabras le dice, no, yo no puedo. No, yo soy tartamudo. No tengo la capacidad. No tengo lo suficiente, no tengo lo que se necesita. Y sabes que Dios ya lo sabía. Pero aún así le hace esta pregunta. En Éxodo 4, versículo 2. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y de alguna manera le tira los argumentos a Moisés, porque Moisés mira la mano, una vara. Una vara. Y por ahí Moisés al mirar la vara dice, ¿qué puedo hacer con la vara? ¿Qué le voy a pegar a un egipcio? ¿Qué? Dios dice, eso es suficiente. Yo con eso voy a hacer grandes maravillas. Voy a llevarte a nuevos niveles de fe y expectativa, porque lo que vos tenés es suficiente, porque no se trata de lo que vos tenés, se trata de lo que yo puedo hacer. Absolutamente lo mismo pasa con la viuda. Cuando Eliseo le hace esta pregunta, ¿qué tenés en tu casa? Y va a aparecer en pantalla una frase, a ver si aparece. Tener poco o nada no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para demostrar su poder. Dios no es ajeno a lo que vos tenés o decís que no tenés. Dios ya conoce tu capacidad, mi capacidad, nuestras habilidades, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, pero aún así insiste y dice, replantéate, ¿qué tenés? Porque no es excusa, no es un obstáculo para Dios tener poco o tener nada, sino es una oportunidad para demostrar su poder. Y qué bueno eso, porque al pensar en esto, me saca la carga de que entonces no se trata de mí. Entonces no se trata de vos, se trata de Él. Y de lo que Él puede hacer a través de su poder, si podemos poner todo en sus manos. No tengo nada, dice la mujer, a no ser un frasco. Así que, primer pensamiento, ¿qué es lo que sí tienes? No te fijes en lo que no tenés. Fíjate en lo que sí tenés.
Y aunque lo consideres poco, ponelo a los pies de Cristo. Aunque lo consideres poca cosa, ponelo a los pies de Cristo. La mujer, cuando se dio cuenta de esto, tomó un plan de acción. Y podemos ver en el versículo 3 y 4 de Segunda de Reyes, dice que Eliseo empezó a darle instrucciones a esta mujer. Después que la confrontó y le dijo, ¿pero qué tenés en tu casa? Le dice, mira, vas a hacer esto. Ve y pide prestadas vasijas fuera de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Cuando Eliseo le da estas instrucciones parece algo ridículo. Pero escuchen esto, ¿por qué ridículo? Estamos hablando de una viuda que en esos tiempos era una deshonra quedarse sola. Y no era cualquier viuda, era una viuda endeudada. Y Eliseo le dice, salí a las vecinas, todas buena onda, a pedir. ¿Cómo se sentiría esta mujer saliendo a pedir con lo deshonroso de su situación? Porque en otras palabras, esta mujer estaba al borde de la mendicidad, de ser una mendiga por su situación. Y Eliseo le dice, ok, pero salí a pedir. Y no solo le dice que salga a pedir, sino que le da otra orden, y encerrate en tu casa con tus hijos. Y ahora después te digo lo que vas a hacer. ¿No es ridículo? ¿No se parece a lo que Dios muchas veces nos pide a nosotros? Vaya si parece ridículo lo que muchas veces Dios nos pide. Para nosotros es ridículo poner a Dios primero. Estoy endeudado, me falta... Poner a Dios en primer lugar es ridículo. Dar la milla extra, eso es ridículo. Hacer la voluntad de Dios, preguntarle a Dios qué es lo que Él... Eso es ridículo. Pero cuando obedecemos, el resultado no es nada ridículo. Cuando obedecemos, el obedecer en fe nos lleva a nuevos niveles. Y ese es el siguiente pensamiento. El siguiente pensamiento es obedece y prepárate en secreto. Obedece y prepárate en secreto. Es intencional lo que Eliseo le dice. Porque era un desafío. Está desafiando a una viuda en su situación a hacer lo que no sé si cualquiera de nosotros haríamos. Ay, no, es la vergüenza. ¿Cómo voy a ir a pedir prestado? Ya todo el mundo conoce mi situación. ¿Cómo voy a ir a decir si no tengo nada? Obedece. Obedece. La mujer lo hace, y esto es lo sorprendente, porque había sido confrontada minutos anteriores y había ya empezado a cambiar su perspectiva. Ya no estaba mirando lo que no tenía, sino que en fe estaba mirando lo que sí tenía. Tengo un frasco y el profeta de parte de Dios me está diciendo que haga algo, y esta mujer empezaba a sospechar que su obediencia podía desatar algo, que su fe y su obediencia podía llevarla a un milagro divino. Ella conocía la reputación de Eliseo, sabía que Eliseo estaba lleno del poder de Dios. Y entonces cuando escucha esta orden, ve y consigue prestado, se lo toma en serio. Pero no solo comienza a obedecer, sino que se prepara en lo secreto. Como dije recién, Eliseo es muy intencional y le dice, toma tus cosas, toma las vasijas, toma tus hijos
y enciérrate. Ve adentro de tu casa, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Y esto a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? En un momento cuando Jesús está enseñando y predicando, dice palabras similares hablando de la oración. Ahí en Mateo 6:6. Y cuando está enseñando dice, y tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y me llamó tanto la atención esto, porque es tan similar a lo que le pide Eliseo a esta mujer, que digo, ¿qué está pasando acá? Hay algo, hay una clave. Y la primer clave es, primero, somos conscientes, y esto va a aparecer en pantalla, somos conscientes de que nuestra fe y obediencia es un detonante milagroso. Somos conscientes que cuando obedecemos y tomamos una posición de fe con expectativa de lo que solamente Dios puede hacer, se empieza a desatar lo sobrenatural. Es muy loco ver que Eliseo ya sabía lo que iba a pasar. Porque Eliseo le dice lo que tiene que hacer y no solo le dice lo que tiene que hacer, sino lo que va a suceder. ¿No es Dios mismo hablando? No muchas veces nosotros queremos explicaciones. Bueno, en este caso Dios la está dando. Va a pasar esto y esto y esto si obedeces. Y vos sabés que muchas veces querés más detalles, pero vos sabés que Dios no necesita darte lujos de detalles. Sabés que Dios te va a bendecir si obedeces. Es una acción-reacción. Si obedecemos, eso desata bendición. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Y cómo? Pero pará, y si me vas a proveer en dinero, ¿va a ser en dólares o va a ser en...? Porque necesito saber el cambio. No, pero si va a ser un trabajo, va a ser de lunes a... Si obedeces, Dios te va a bendecir. Si obedeces, Dios va a desatar sobre vos algo nuevo, fresco, con expectativa de fe y te va a llevar a nuevos niveles. No lo dudes. No se trata de explicaciones, se trata de obediencia. Y se trata de preparación. Como decían esto en el Mateo 6:6. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, mi pregunta es, está bien, queremos obedecer, pero para obedecer necesitamos entrar a lo secreto de Dios. Porque en lo secreto de Dios conocemos a aquel que nos habla directamente. Mi pregunta en esta tarde es, ¿sos asiduo en lo secreto de Dios? ¿Sos constante en lo secreto de Dios? Porque en lo secreto de Dios y en la intimidad con Dios es que se gesta lo milagroso. Lo repito, va a aparecer en pantalla. Dice, en la intimidad con Dios es que se gesta lo milagroso. En la intimidad con Dios. A veces queremos estrellitas de colores, fuegos artificiales, poder de Dios y todo, pero lo resumimos a nuestra vida espiritual de domingo. Y podrá sonar precioso, Juan nos puede llevar a la presencia de Dios a través del worship, podemos saltar, bailar, pero no deja de ser el domingo. El secreto de Dios es el día a día en intimidad, en la presencia de Dios, para poder entender claramente lo que Dios nos habla. Es en lo secreto que se desata lo milagroso. Y en estos días pensaba, Chris mencionaba multiplicación.
Y yo sentía de parte de Dios que toda la iglesia, ¡wow! Multiplicación, gloria a Dios, amén. Buenísimo eso, y va a pasar. Va a suceder porque es palabra de Dios. Pero algunos de nosotros quizás dicen, pero multiplicación, ¿para qué? Él veo allá y veo. ¿Qué estás haciendo en tu intimidad? Porque no se trata de que Dios falle. Dios no falla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Empieza por nuestra casa. No podemos pensar en multiplicar lo de afuera si no multiplicamos lo de adentro. Y esto es una realidad. Porque si no terminamos viviendo una vida, como dije recién, cristiana de domingo. En la iglesia somos los multiplicadores. En casa, y no tengo. Entonces, obediencia y prepararse en lo secreto. En la intimidad con Dios se gesta lo milagroso. Y mientras la banda sube, voy a mencionar un último pensamiento, que esto me voló la cabeza. Vimos la situación de la mujer. Tenía su necesidad. Y en el versículo 6 dice que sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, porque ya había pasado el milagro, o estaba sucediendo el milagro, de un frasquito, como dice el título de este tema o de esta palabra, de este mensaje, de un frasquito se hicieron muchas vasijas. Cuando la mujer se da cuenta y llena la última vasija, le dice a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y el hijo le dijo, no hay más. Entonces el aceite cesó. ¿Por qué me rompe la cabeza esto? Porque hay un detalle que yo omití adrede, aunque lo leí, no lo mencioné. Cuando Eliseo le dice a la mujer, a la viuda, conseguí vasijas, le pone una letra chica y le dice, no pocas. Cuando le dice, conseguí con tus vecinas vasijas, frascos, jarras, no pocas. ¿Saben por qué le dice no pocas? Porque iba a haber una multiplicación sobrenatural, más allá de lo que Eliseo podía pensar y de lo que la viuda podía esperar. Eliseo sabía que una fuente de aceite se iba a abrir de manera sobrenatural. Y entonces le avisa, no traigas pocas. Y el pensamiento, este tercer pensamiento, es que la provisión de Dios supera a nuestra necesidad. La provisión de Dios no es escasa. La provisión de Dios no es simplemente para tu necesidad, sino para más. Me llama poderosamente la atención que al finalizar el milagro, la mujer lo que hace es, wow, no tengo más vasijas. Ok, voy a contarle al profeta lo que pasó, le cuenta la situación y el profeta le dice algo clave. Ok, vende lo que necesitas vender y con el resto vive tu vida. Y es interesante porque no le dice, vende y con el resto anda tirando. No le dice, vende y con lo que queda viví un tiempo. La palabra dice, vende y que tú y tus hijos vivan de lo que queda. Vivan de lo que queda. Le faltaba poner un emprendimiento de aceite a la mujer. Eso me habla de que yo tengo un Dios y vos tenés un Dios, tenemos un Dios que no solo conoce nuestra necesidad, no solo la suple, sino que da abundantemente.
Mi Dios, tu Dios, no es un Dios escaso. Nuestro Dios es un Dios que provee mucho más de lo que nosotros podemos entender, comprender, pensar, aún tener expectativas. Efesios 3:20 nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder estás dejando que actúe en vos? ¿Cuántas vasijas estás trayendo? Hoy Eric decía algo especial en la mañana también, creo que me lo robó. ¿Estás preparado para la bendición? ¿Te estás preparando para lo que viene? Porque lo que viene es mucho más grande. Lo que viene va a rompernos la cabeza. Nos va a llevar a niveles que ni siquiera podemos pensar. Y esto no es un cliché o una frase bonita, es una realidad en fe y en expectativa, porque le creemos a un Dios grande, a un Dios que no es escaso, como mencioné, a un Dios que su provisión siempre supera la medida, un Dios que da más allá de la necesidad, un Dios de sobreabundancia, un Dios que va más allá de nuestra necesidad. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que en este 2026 ha comenzado una obra. Y tenemos que saber que la multiplicación viene para nuestras vidas, sin duda alguna. Yo no lo dudo, no sé si vos lo crees, pero yo tengo fe por la multiplicación de parte de Dios en este año 2026. Si el año pasado, 2025, fue de puertas abiertas y disfrutamos de eso y vivimos de eso, gloria a Dios, pero proyectémonos a que ahora el Señor va a multiplicar puertas, va a multiplicar fuerzas, va a multiplicar esperanza, va a multiplicar sueños, va a multiplicar visión. Hay aceite, trae tu vasija. Hay aceite, trae tu vasija. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque es su palabra la que nos trae un refresco nuevo. Es su palabra la que va a hacer lo especial y sobrenatural. Y es nuestra obediencia y nuestra fe la que nos va a preparar en lo secreto para avanzar y para recibir de Dios lo que solamente Él nos puede dar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué bueno es poder estar delante de tu presencia y reconocer que tú operas en lo sobrenatural y milagroso. Así que oramos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que hace de lo milagroso en nuestras vidas algo que se puede convertir en lo habitué, en el día a día. Padre, queremos tu gracia, tu favor, queremos que tú llenes nuestras vasijas de aceite y que nos lleves a nuevos niveles en este 2026. Padre, en el nombre de Jesús, aviva nuestra fe. Aviva nuestros corazones para que podamos pensar y soñar en la multiplicación. Padre, levanta nuestra mirada al cielo y ayúdanos a centrarnos en realmente hacer tu voluntad para recibir de ti lo que tú ya estás preparando. Esto no es una palabra por si las dudas, es una palabra de sí y amén. Y oramos en el nombre de Jesús, creyendo y confiando y declarando que mejores cosas vienen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y